Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Una buena canción de finales de los 90 a cargo de Raúl Alejandro Escajadillo Peña, más conocido para sus amigos como Alex Intec. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Película de Caracol Radio, de este cantautor y productor mexicano de pop y rock latino. Él nació un 29 de septiembre de 1969 en Mérida, en México. Ya tiene 52 años de edad, casado con Karen Coronado. ¿Y por qué escuchamos esta canción? Porque fue el soundtrack, la banda sonora de una película que resultó siendo bien interesante, especialmente para el público latino, por allá en 1999. Sexo, pudor y lágrimas. Un largometraje de 109 minutos de duración que tenía el guión y la dirección de Antonio Serrano. Y es que precisamente una de las grandes novedades en las plataformas, especialmente en HBO Max, es la continuación, a destiempo para muchos, la secuela de esa película Sexo, Pudor y Lágrimas, de la cual hablaremos en nuestro programa de hoy. Y también estaremos hablando de otras producciones también presentes en el streaming, en las plataformas, como una película que resulta siendo bien interesante, donde el gran protagonista es Sebastian Stan, el hombre del universo cinematográfico de Marvel, el famoso Bucky o el Soldado de Invierno, en la película Fresh, disponible en Star Plus. También un par de producciones de Netflix, incluyendo Jugar en Casa con Kevin James, que tiene que ver con el mundo del fútbol americano, y también Piratas, el último tesoro de la corona, una película de aventuras, de fantasía y de tesoros que viene de Oriente. Y también otra producción de la misma plataforma de Netflix, una película que se mueve por los terrenos del suspenso y el misterio. Se trata de Fin de Semana en Croacia. Así que de Sexo, Pudor y Lágrimas, de la película del 99, y también esta nueva versión, la secuela de 2022, estaremos hablando hoy aquí en De Película de Caracol Radio, mientras escuchamos Sexo, Pudor y Lágrimas, la canción del gran Alex Intec. En De Película, el estreno. ¿Seguro? ¿No puedes tocar? Es la tercera vez esta semana. La quinta. Mamá. Ana. ¿Qué va, Tilde? Tú fuiste la que entraste. Pues sí, pero ¿por qué agarran mis cosas? Era para ver tu obra y apoyarte. Está pésimamente escrita, ¿eh? Ya te dije que no necesito ni tu ayuda ni tus comentarios, papá. Y con estos sonidos, cortesía de HBO Max, hablamos de esta producción que se mueve por los terrenos del romance y la comedia. Un largometraje de 1 hora 58 minutos de duración de este 2022, con el guión de Julián Silvestre y con la dirección de Alonso Íñiguez. Se trata de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. ¿Londres? Sí, ¿Cuántos años tienes? 27. No, ni madre, no me checan las fechas. Tomás ya no estaba ahí. No. A mí tampoco, pero ve esa cara. Parece que Tomás volvió a entrar 20 años después. Lo que a mí no me checa es que Tomás no nos haya hablado de su... Y la dirección corre a cargo de un también productor, actor y guionista, Alonso Íñiguez, que en el pasado ha estado más en el campo de la actuación.
Su largometraje, su ópera prima fue Operación Feliz Navidad del año 2021 y viene con esta segunda película, Sexo, Pudor y Lágrimas. También estuvo en la serie Caer en Tentación como actor en las temporadas de 2017 y 2018. Y continúa una maravillosa actriz que sin lugar a dudas alcanzó fama a nivel global por su papel de Paulina de la Mora en la serie de televisión La Casa de las Flores en la temporada de 2018 a 2020 y que participó en esa versión original de 1999 y también tuvo gran relevancia su participación en Capadocia, la producción entre 2008 y 2012. Les hablo de Cecilia Suárez, también cantante, nacida un 22 de noviembre de 1971 en Tampico, en Tamaulipas, México, que fue también la presentadora de una edición de los premios platino del cine iberoamericano. Y la acompañan en el reparto de Sexo, Pudor y Lágrimas, quien también repite en su papel con respecto a la versión de 1999, Susana Zabaleta, nacida en Coahuila, México, un 30 de septiembre de 1964, que participó en Fuego en la Sangre, el film del año 2008, y también Sexo y Otros Secretos, donde era Sofía en las temporadas de 2007 y 2008. Aparece también un actor muy reconocido, especialmente en las telenovelas mexicanas. Él nació en el DF, en el Distrito Federal, en México, un 27 de julio de 1968. Su rostro es muy reconocido. Jorge Salinas estuvo en el cine en la película del año 2000, la maravillosa Amores Perros de 2000, también en la producción Fuego en la Sangre, y lo vimos en Mariana de la Noche como Ignacio Lugo Navarro en 2003 y 2004, y también en Las Vías del Amor. Y en este reparto, dentro de los rostros nuevos que aparecen en estos nuevos personajes de Sexo, Pudor y Lágrimas, en su segunda entrega aparece Jimena Romo, actriz y productora, nacida un 14 de abril de 1990 en México, en el Distrito Federal. En el pasado, esta mujer fue María en Oveja Negra, la producción del año 2009, y también estuvo en El Color de la Pasión, interpretando a Nora Eso en el año 2014. Aparece Nayan González Norvin, que la escuchamos aquí de fondo, que hace el papel de una hija un poco libertaria, porque está al interior de un matrimonio que no ha dejado las cosas en claro. Esta actriz en el pasado estuvo en la producción Leona, interpretando a Ariela en el año 2018. Y aparece también José Ángel Bichir, el hijo del gran Demian Bichir, que aquí, como coincidencia, interpreta al hijo de ese papel de la película de 1999, un actor mexicano de cine, de teatro, de televisión, que inició su carrera por allá en la década de 2000 y que participó en 108 costuras del año 2018 y también en Los Fabulosos 7 del año 2013. Y una actriz, una mujer transgénero que resulta siendo muy importante, especialmente en las redes sociales, en los canales, en YouTube, la youtuber Victoria Volkova, que nació en Santiago de Querétaro un 27 de noviembre de 1992, tiene 29 años de edad y aquí hace una incursión importante como actriz en la producción Sexo, Pudor y Lágrimas 2. No es que me lo vas a regresar, es cuando me lo vas a regresar. En un mes. Me das un mes, quedamos y que me ibas a dar un mes. Y como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trate de una precuela, secuela, remake, spin-off y todo lo que demuestra, hay veces que la industria cinematográfica tiende a estancarse o a no apostarle a nuevos proyectos y a caminar sobre seguro con público que seguramente va a tratar de rememorar aquella década, aquel final de 1999. Pues vamos y viajamos a través del tiempo con los sonidos de esa producción original de 1999, Sexo, Pudor y Lágrimas, que también está presente en HBO Max. Buenas noches. ¿No crees que estamos haciendo el ridículo con todo esto? ¿Cómo no, mi amor? Perdón, creo que me equivoqué de casa. Te extrañé, monstruo, güero. Carlito, ¿cómo estás, Y esta producción Sexo, Pudor y Lágrimas de México de 109 minutos de duración tenía el guión y la dirección de Antonio Serrano, la música, como escuchábamos al principio del programa, de Alex Sintek, y en el reparto aparecían Demian Bichir, un hombre que ya fue nominado al premio Oscar de la Academia a Mejor Actor, acompañado de Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Víctor Hugo Martín, Mónica Dione, Jorge Salinas y otra de esas actrices, la primera actriz, rezarían los créditos de cualquier telenovela donde ella participe, la maravillosa Angélica Aragón. Y
Largos Producción y Tabasco Films nos llevó a esta mezcla de comedia, drama, romance, donde se muestra la infidelidad y sus consecuencias. También las separaciones, las reconciliaciones, el sexo libre, la promiscuidad y los deseos y también los fracasos que surten diferentes personajes. La búsqueda desesperada del amor entre 6 jóvenes, sí, estaba muy joven Demián Bichir y también la preciosa Cecilia Suárez en esta producción, donde aparecen los dos bandos, 3 mujeres y 3 hombres que prácticamente son vecinos o están en el apartamento de enfrente y donde cada uno ve lo que le sucede a sus contendientes en esta ocasión, en lo que podría tildarse una película como una batalla de los sexos. Y allí aparece el personaje de Ana, el rol a cargo de Susana Zabaleta, que está comprometida sentimentalmente con un hombre que podría tildarse de conservador, un hombre de anteojos que está tratando de escribir una novela y donde la llama de la pasión, el sexo hace rato dejó de hacer parte de esa pareja. Y a la vida llega un aventurero, un hombre que aún no encuentra su norte, su rumbo, un tipo que se la pasa viajando por diferentes lugares y que trata de encontrar una relación que le ponga los pies sobre la tierra y que le mine un poco ese carácter y esa personalidad volátil que tiene el rol de Tomás, interpretado por Demián Bichir. Pues este hombre, cuando llega a ese matrimonio, empieza a recordar esos viejos tiempos con Ana y allí empieza una de las tantas infidelidades que se presenta en esta película. Y la otra situación es la que presenta la pareja conformada por Andrea, el rol a cargo de Cecilia Suárez, donde ella está en una relación bien difícil con Miguel, el rol a cargo de Jorge Salinas. Las cosas en su matrimonio no van de la mejor forma, son más las discusiones que los buenos momentos. Ellos no están en una buena etapa de su vida conyugal y allí llega María, otro personaje de la historia, una mujer que es muy parecida a Tomás y que también se ha dedicado hasta cierto punto en llevar una vida sin ataduras, viajando por diferentes lugares, tratando de aportar su grano de arena a las causas sociales, a las causas de la humanidad, pero entre María y Miguel también existe esa pasión del pasado. Y allí, cuando empiezan a recordar esos momentos, empiezan las peleas y lo que somos testigos a través del lente de la cámara de el señor Antonio Serrano en la dirección y en el guión es ver cómo estas parejas empiezan a mostrarse como amigos, como rivales, como las mujeres forman un bando, los hombres el otro y empiezan a tener cierto grado de camaradería. También entre ellos mismos no existe la lealtad y empiezan a flirtear los unos con los otros en medio de esta comedia romántica, donde el punto culmen es precisamente la muerte de uno de estos personajes que va a marcar la vida de los otros. Una producción que estuvo presente en los premios Ariel, lo más importante del cine mexicano, donde se ganó el premio de mejor actriz Susana Zabaleta. También estuvo en el apartado de dirección de arte, música original para Alex Sintek y mejor guión adaptado para el señor Antonio Serrano. Una película muy interesante que funcionó muy bien en las carteleras de Latinoamérica, especialmente en Colombia, de 1999, Sexo, Pudor y Lágrimas. Ay, Benny. Tus 2 recetas. ¿2 recetas? Pues sí, una para ti y una para tu novia. No mames, ¿cómo 2 recetas? No necesito 2 recetas. ¿Y ahora qué le voy a decir? Y aquí, mientras escuchamos a Benny visitando al urólogo, hablamos de esta Sexo, Pudor y Lágrimas en su segunda entrega de 2022, la producción de 2 horas de duración con la dirección de Alonso Íñiguez. Y continúan la mayor parte de los personajes, a excepción de Demián Bichir o Tomás, que sufrió una trágica muerte en esa película de 1999. Y aquí vemos al matrimonio de Ana, el rol a cargo de Susana Zabaleta, junto con Carlos, el rol a cargo de Víctor Hugo Martín, que después de haber pasado momentos difíciles al interior de su relación, pareciera que ya han alcanzado un punto de entendimiento y aún continúan con la llama del amor y de la pasión encendida. Y es que precisamente en una de las primeras escenas su hija los sorprende en las artes amatorias y allí empieza a desarrollarse esta historia donde a esta Sexo, Pudor y Lágrimas, a ese matrimonio que ya conocíamos de la película de 1999, ingresa a esa familia Matilde, el rol a cargo de Nayan González Norvin, una mujer que es
es un adolescente que tiene problemas para adaptarse a la sociedad y que constantemente está peleando con sus padres porque sus posiciones son, podría decirse, conservadoras, y ella es una mujer bastante libre y que tiene otra concepción de la vida. Y aparecen también los otros protagonistas que habíamos visto en la primera entrega, aunque ya no están juntos, Andrea y Miguel, el rol a cargo de Cecilia Suárez. Pues esta es una mujer que se ha dedicado a la culinaria, trabaja en un restaurante y ella, podría decirse, no tiene una pareja frecuente, sino por el contrario está sosteniendo una especie de relación de amigos con derechos con una de las personas que trabaja con ella en ese restaurante, y lo hace a escondidas de su propia hija, que es otro de los nuevos personajes de esa historia, Katia, el rol interpretado por Jimena Romo, que es también una adolescente aún más libertaria, aún más atrevida que la propia Matilde, y que tiene una relación abierta, como se conoce en la actualidad, con Benny, el rol que escuchamos ahí de fondo, el rol interpretado por Paco Rueda, que es un sujeto obeso que prácticamente podría tildarse aquí como el galán de la historia, aunque dista mucho de serlo, y que sostiene diferentes encuentros y que no tiene ningún problema en entrar a una fiesta y terminar en los baños con sexo casual, con sexo fácil. Y los otros personajes que habíamos visto en esa producción de 1999, tanto Miguel como María han tomado diferentes rumbos, diferentes caminos. Ella seguía en esa actitud, en esa decisión de estar involucrada con causas sociales, ayudando a la humanidad desde sus estudios y desde su posición. Y Miguel, que es una de las sorpresas que trae la película, va a aparecer en algún punto de la historia completamente alejado de ese hombre de negocios que habíamos conocido. Y dentro de esos nuevos personajes, además de Katia y Matilde, también aparece Sam, el rol a cargo de Victoria Volkova, una mujer trans que así se muestra dentro del largometraje y que empieza a formar lo que podría decirse un triángulo amoroso con la propia Katia y con Benny, después de pasar por momentos difíciles al interior de la relación. Y entre todos estos personajes, los antiguos de la película de 1999 y los nuevos, se empieza a construir esta historia que navega los terrenos de la comedia, pero sobre todo el drama, y el drama está a cargo de ese otro personaje que resulta siendo bien importante para esta producción, el de Mateo, el rol a cargo de José Ángel Bichir, que aquí interpreta al hijo de Tomás y que llega a los hogares, a las vidas de estos personajes buscando respuestas acerca de su padre, de qué fue lo que realmente le pasó, por qué él no tuvo esa figura paterna a lo largo de su vida y por qué prácticamente está siguiendo los mismos pasos de su padre, de llevar una vida sin un norte, simplemente viajar de lugar en lugar, pero allí va a encontrar al principio la resistencia por parte del matrimonio de Ana y Carlos, pero su aliada en este trasegar, en este difícil camino, va a ser Matilde, que lo va a entender y lo va a ayudar a encontrar esas respuestas que tanto busca. Hola. 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 Güey, qué pedo, yo pensé que no iba a venir nadie. Güey, este pinche gordo es un rockstar. Tocando una madre que nadie sabe cómo se pronuncia. Y con Sexo, Pudor y Lágrimas, la producción del año 2022, en su segunda entrega, tenemos uno de esos largometrajes que se convierte en una secuela que llega a destiempo, que se convierte en una de esas secuelas innecesarias que simplemente apela a la melancolía, que seguramente las personas que en su momento disfrutaron la entretenida y muy bien lograda película de 1999 quieran tal vez a través de esta producción recordar esa época en particular y sentirse identificados con sus personajes, ya viéndolos en una edad adulta, ya viéndolos no como esos jóvenes que estaban descubriendo, entre otras cosas, su sexualidad, sino aquí ya adultos que tienen que lidiar precisamente con los problemas de los hijos, y donde el hilo conductor de la historia es precisamente apelar al pasado, a ese pasado, especialmente a la muerte de Tomás, el rol a cargo de Demian Bichir, pero en realidad, insisto, es una película que desdice mucho de su calidad con respecto a su predecesora y que simplemente se convierte en esa secuela a destiempo que trata de capturar la melancolía de la producción de 1999. Así que disponible en HBO Max, y sí, para entender un poco la historia de esta segunda parte, es de carácter obligatorio ver la primera producción de 1999 para reconocer a ciertos personajes y para seguirle un poco el hilo a esta innecesaria historia de 2 horas de duración, presente en HBO Max, Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Tienes que descansar. Tienes que dormir, ¿ok?
En De Película, el estreno. Even though it gives me terrible acid reflux, and it makes its way up to my throat, and I literally feel like I'm gonna vomit. So. Oh, yeah, that sucks. But I love it, so. Yeah. Yeah. Like, I love wasabi, but Mexican spices would be too much for me. Yeah, I get that. Yeah. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 12 de marzo del año 2022 y seguimos hablando de las novedades tanto en la cartelera colombiana como en el streaming en las plataformas. Y esta precisamente hace parte de la plataforma de Star Plus, una producción que navega con propiedad los terrenos del suspenso, el terror y el misterio. Del año 2022 y de 1 hora 54 minutos de duración, su título original y tal cual se presenta en Star Plus es Fresh. Everything like it's a blanket. You know what I mean? You know what I'm saying, right? It's like, because I think you would just look great in a dress. Not that you don't look. Y aquí en esta cita a ciegas, donde una pareja está en un restaurante y tienen una no muy recomendable discusión acerca de la gastronomía, empiezan a ver que no son el uno para el otro y las cosas no van a terminar de ir bien en este tipo de relaciones que seguramente muchos de nuestros oyentes han tenido, donde uno se cita con una persona para ir a comer a un lugar y para tratar de conocerse y de entrada pues lo que existe es antipatía y no existe esa química necesaria para continuar adelante con una segunda cita. En este largometraje Fresh, que tiene en la dirección a una actriz y también guionista y directora artística, Mimi Cave, que se convierte en su ópera prima y que en el pasado había participado en cortos como Bessel del año 2015 y también Lunch Money. Y la gran protagonista de esta historia es una mujer fascinante, londinense, nacida el 24 de mayo de 1998. Se trata de Daisy Edgar Jones. En el pasado ella estuvo en La Guerra de los Mundos, la versión televisiva con Gabriel Byrne en las temporadas de 2019-2021 y también fue Marianne en la producción Normal People o Gente Normal del año 2020. Y sin lugar a dudas el rostro más reconocido del reparto de Fresh, la película de terror y de suspenso, es Sebastian Stan, el hombre nacido en Constanza, en Rumania, un 13 de agosto de 1982, que ha hecho gran cantidad de papeles, pero que sin lugar a dudas su mayor reconocimiento ha estado de la mano de su participación en el universo cinematográfico de Marvel, donde fue el famoso Bucky Barnes o el Soldado de Invierno en películas como Captain America Civil War, la maravillosa producción del año 2016, también en Avengers Endgame del año 2019 y en las otras entregas de Capitán América, incluyendo la de 2014 en El Soldado de Invierno de Winter Soldier, donde él era uno de los grandes protagonistas. Y complementan el reparto de esta producción una canadiense nacida en Quebec, en Montreal, un 4 de septiembre de 1986, Charlotte Le Bon, que estuvo en esa muy buena producción de la Segunda Guerra Mundial, Anthropoid, del año 2017, de la cual se hicieron dos versiones con el mismo tema casi que al mismo tiempo y que tenía que ver con una operación en Europa donde se trataba de dar muerte a uno de los grandes, a una de esas grandes mentes criminales detrás del Tercer Reich, en la producción Anthropoid del año 2016. Y también aparece una actriz afroamericana, Jojo T. Gibbs, que estuvo en la película Electric Easy del año 2021. Can you please just text him and just write, fuck you and your ugly ass scarf, bitch? Oh, I wish I thought of that in the moment. Y ya pasando a la historia de Fresh, presente en Star Plus, aquí aparece ese personaje central, Noah, interpretado por Daisy Edgar Jones, una mujer con la que seguramente muchas de nuestros oyentes aquí en De Película de Caracol Radio se van a sentir identificadas porque son de ese tipo de personas que son atractivas, que son bonitas, pero que infortunadamente no tienen suerte a la hora de tener relaciones y que finalmente están tratando de conseguir a su media naranja o por lo menos a un amigo con derechos a través de las redes sociales, a través de Tinder y otras aplicaciones. Pero ella, cuando parece que todo lo ha perdido y cuando lo comenta con Molly, el rol a cargo de Jojo Gibbs, ellas en medio de esa camaradería entre amigas
le dice, oiga, no pierda la esperanza que tal vez su príncipe azul está a la vuelta de la esquina. Y todo pareciera en principio que sí, que es tal cual como lo dice Molly, porque en una noche o al principio en un supermercado ella se cruza con Steve, el rol a cargo de Sebastian Stan, un hombre que se muestra como el buen partido, como el tipo ameno, simpático, agradable y además bien parecido, que le dice a Noah un par de frases y con eso empieza a llamar su atención. Después ellos terminan en una cita no tan a ciegas porque ya se habían conocido previamente, pero ahí todo de risas y en medio del licor, en medio de las conversaciones, de las miradas que van y vienen, pues Noah y Steve terminan haciendo esa química. Y cuando todo está marchando de la mejor manera, ya cuando después pasan esa primera fase de el supuesto enamoramiento y cuando ya incluso entran en la intimidad, Steve le dice a Noah que lo mejor que pueden hacer es hacer un viaje ya como pareja, que se alejen un poco de la ciudad, que ella se salga un poco de su vida caótica y le dice que vayan a un sitio que se encuentra alejado. Ella, por supuesto, como se encuentra deslumbrada por Steve, accede a esta petición, pero lo que no sabe es que es el principio de una verdadera pesadilla, una pesadilla que la va a llevar a ver su vida en riesgo, pero no simplemente a encontrar la muerte, sino encontrarla de la forma más dolorosa y menos aconsejable. Grapes? No, cotton candy grapes. They taste just like them, I'm not kidding. Really? Yeah. I told my sister and my niece, and they were like, no way, fuck you, so now I'm getting them on my way there. Your niece said fuck you? Y aquí precisamente en esta escena, cortesía de Star Plus, es donde se conocen Noah y Steve. Él, como un galán, empieza a hablarle de las bondades que tienen ciertas frutas y cómo pueden extasiar el paladar después de probarlas. Con esta simple treta llama la atención de Noah y desde ese instante intercambian teléfonos y ya van a ir avanzando en esa relación, pero de nuevo insisto, es el principio de una verdadera pesadilla y lo que sucede realmente con Steve es que es un personaje de doble cara, porque se muestra como una persona amable que incluso tiene una relación ya de pareja con otra persona, pero que en realidad es un desalmado hombre que nada menos y nada más que trafica con la carne humana, y ese viene siendo uno de los grandes giros argumentales de esta película y cómo Noah se ve prisionera y donde su vida va a correr peligro y donde prácticamente va a ser vendida, sus partes, su carne al mejor postor. You know what? Fuck it. I'm already ruining this, so I'm just gonna keep going. Do you think I can have your number? Y algo que llama la atención en esta película es que de entrada uno como público se mete de lleno en la historia y los créditos aparecen hasta los 33 minutos de iniciada la película. Se convierte en el debut como directora de Mimi Cave, una mujer que en el pasado había realizado apenas cortometrajes y es la primera película lanzada bajo Walt Disney Studios Motion Pictures con una clasificación para mayores de 18 años, especialmente esta certificación se le dio en Australia. Y hablando de los minutos y de esas escenas cuando Noah y Steve están cenando, 75 minutos después de avanzar la película, la canción que suena de fondo es una versión de violín del tema de Radiohead, Exit Music for a Film. What? Yeah. Your number? Yeah. In the grocery store? Yeah. The other night? Yes. Con Fresh, la producción protagonizada por Daisy Edgar Jones y Sebastian Stan, tenemos una película que me hace recordar en cierto punto a lo que en su año o en su tiempo presentó Hostel u Hostal, la producción de Eli Roth, que tenía una historia que resultaba siendo truculenta, pero que su mayor valor era que podría presentarse en la vida real. Si ustedes pueden recordar ese largometraje, allí se hablaba de cómo unos turistas en Europa terminan siendo carne de cañón, secuestrados, llevados en contra de su voluntad para saciar las bajas pasiones y los momentos y los deseos más sórdidos de millonarios que a través de un club muy cerrado pagaban fuertes cantidades de dinero, todo con el objetivo de torturar y de asesinar de los peores modos y las peores formas a esos incautos hombres, y donde los americanos, los estadounidenses tenían un premio mayor o un precio mayor y donde utilizaban todo tipo de herramientas de ferretería,
quirúrgicas y con todo lo que se encontraran para infligirle el dolor a esas víctimas. Y aquí esta producción Fresh tiene ese gran valor. Y es que la película, si bien puede tener algunas escenas explícitas, aunque en realidad es más lo que sugiere su gran valor, además del buen misterio que maneja, los buenos personajes que presentan Sebastian Stan y Daisy Edgar Jones, es mostrar que esto podría estar pasando en realidad, que esto podría estar sucediendo en cualquier parte del planeta, donde personas con gustos podría tildarse de exóticos y de desalmados pudieran pagar carne humana, sí, tal cual, carne humana, y a esto sumarle otra serie de escenarios que resultan siendo sórdidos y algo repugnantes, pero donde finalmente al mejor postor para todo hay público, y a través de la red, a través de la deep web o la red profunda, pues algún tipo de personaje así oscuro, siniestro, podría estar en un lado del planeta y ver un anuncio donde un personaje aún más siniestro le diga: oiga, mire, le tengo a la venta carne humana fresca, de ahí su título Fresh, y usted me tiene que pagar $30,000, que es la cifra que se maneja por un pedazo de carne humana, para que usted la consuma, y además de esto le mando fotos y prendas íntimas de la víctima que usted se está comiendo. Y así va esta producción, que tiene buenos giros, que tiene un muy buen ambiente, que no resulta siendo tan explícita y tan repulsiva y tan gore o tan sangrienta como otro tipo de producciones, pero que su núcleo y su mensaje central sí la hace muy interesante. Así que una buena producción. Si usted está ahí indeciso sobre qué ver en las plataformas, pues les recomiendo de verdad esta película Fresh, que está en Star Plus y que tiene la presencia de una actriz muy muy interesante como Daisy Edgar Jones y al gran Bucky Barnes o Sebastian Stan. My mom is anymore because we don't talk. Yeah. I'm sorry. It's fine. En De Película, el estreno. ¡Viniste! Oh, me alegra tanto verte. Oh, igual yo. ¡Qué largo! No puedo creer que estemos aquí, lo logramos. Lo sé. Vamos, te esperé para abrir los Sí, importados. me esperaste, eso es raro. Airbnb de lujo. Hey, gracias por pagarme el taxi. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 12 de marzo del año 2022, y seguimos adelante hablando de los estrenos de la semana, tanto en las salas de cine como en las plataformas. Y estos sonidos que tenemos de fondo, pertenecientes a Netflix, hacen parte de una producción que navega los terrenos del drama, el misterio y el crimen. De 1 hora 29 minutos de duración, su título original es The Weekend Away, y ustedes la tienen ya en Netflix como Fin de Semana en Croacia. ¡Qué lujo! Don Perignon. Ok. Al fin. Sí. Por estas escapadas. Con mejores amigas. Oh. Y Fin de Semana en Croacia tiene la dirección a una mujer que además es guionista y productora, Kim Farrant, que en el pasado hizo una película llamada Strangerland, un largometraje de poco reconocimiento en 2015, donde una de sus protagonistas era Nicole Kidman. Y la gran protagonista de esta historia, sin lugar a dudas, la mujer más visible y más reconocida de este elenco, es una preciosa mujer nacida en el estado de la Estrella Solitaria en Texas, en Fort Worth, un 9 de abril de 1986. Leighton Meester. Ella la recordamos por ser la famosa Blair en la serie de televisión Gossip Girl en las temporadas de 2007 a 2012. También estuvo en The Roommate, esa película de suspenso. Su mejor amiga se presentó en algunos países, un film del año 2011, y también estuvo en Day Night, esa buena comedia con Steve Carell y la preciosa Tina Fey en el año 2010. Y complementan el reparto una actriz nacida en Londres, en el Reino Unido. Se trata de Christina Wolf, que aquí es la otra gran protagonista de esa historia, despampanante mujer que estuvo como Julia Pennyworth en la serie Batwoman en las temporadas de 2019 a 2021, y fue Catherine Davis en esa malograda serie acerca de la realeza británica en The Royals en las temporadas de 2016 a 2018. Y complementan el reparto
El actor de 41 años de edad, nacido un 27 de marzo de 1980, Ziad Bakri, actor y cineasta palestino que estuvo en el largometraje Mare Nostrum del año 2016. Y también aparece un actor inglés, nacido el 3 de junio de 1985 en Romford, en Essex. Se trata de Luke Norris, que en el pasado estuvo en la cinta La Duquesa del año 2008 al lado de Keira Knightley y también estuvo en el largometraje Skins del año 2009. Adiós. Te amo. Ya estoy medio ebria. Eres tan floja. Si me rompo el cuello con estas cosas, será tu culpa. Eres una supermodelo. Quédatelos. Sí, me veré genial en el supermercado. Hola. Y ya pasando a la historia de The Weekend Away o fin de semana en Croacia, aquí aparece ese gran personaje central, Beth, el rol a cargo de Leighton Meester, una mujer que está casada con Rob, el rol a cargo de Luke Norris, y que tienen una relación donde existe una niña de por medio y ella está en una de esas vacaciones que trata de aliviar un poco la situación de problemas al interior de una pareja, y la mejor forma de hacerlo es ir a visitar su amiga precisamente a Croacia, de ahí el título de la película, ese país de Europa Oriental, cuya capital es Zagreb y que tiene costas en el mar. Y allí aparece el otro personaje de esta historia, Kate, interpretada por Christina Wolf, una mujer completamente diferente, radicalmente opuesta a Beth, porque es un personaje que hasta cierto punto pues lleva una vida holgada, tranquila, se da la vida de millonaria, está gastando grandes cantidades de dinero, viste con ropa de diseñador, tiene bolsos y tiene, mejor dicho, lo que cualquier mujer amante de la moda sueña, grandes zapatos, grandes atuendos, y ella la invita y le dice, mire, lo mejor que podemos hacer para librarnos de nuestras parejas es que usted venga aquí en este lugar paradisíaco en Croacia y hagamos todo tipo de actividades, incluyendo deportes, pero sobre todo irnos de juerga, pasar la noche y buscar, ¿por qué no?, un one night stand, una noche. Por supuesto, Beth al principio se horroriza porque ella, insisto, es una madre de familia y aunque no está pasando los mejores momentos con Rob, pues ve este momento como una válvula de escape. Y Kate, por su lado, también está tratando de superar una situación algo difícil, y es que ella con su compañero sentimental han roto relaciones, a pesar de que ya se encuentran distanciados el uno del otro. Ella, a manera de venganza, le dice que lo mejor que puede hacer en ese momento es gastarse todo el dinero que aún tiene en el cupo de la tarjeta de crédito y que sin ningún dolor, pues que la deuda la pague su otrora compañero sentimental. Y todo va de maravilla. Ella se instala en ese lugar, que es una habitación lujosa con vista al mar, y le dicen, bueno, esta noche nos vamos de juerga, nos vamos de parranda, y se van a un bar que queda en esa ciudad epicentro de la historia, con tan mala suerte que al principio todo parece ir bien, se pasan de tragos, ellas llegan de nuevo al apartamento, se consiguen a dos hombres apuestos, pero al otro día, ya cuando Beth se despierta con el guayabo, con la resaca, con los problemas que conlleva el exceso de licor, empieza a buscar por todo el apartamento, por el lujoso apartamento donde está su compañera Kate. Lo único que ve realmente sospechoso es un cristal roto en el piso y rastros de sangre, pero no se sabe nada más de su amiga. Ella empieza a preocuparse, habla con Rob, que está a varios kilómetros de distancia, y le dice que su amiga no aparece. Él le dice que ella pues tiene ese tipo de comportamiento, que no se preocupe, que seguramente está por allá en la cama de otro hombre, que es otra de sus tantas locuras, ante lo cual Beth dice, no, pues puede ser así algo libertaria mi amiga Kate, pero no hasta ese punto de hacerme un desaire, dejarme aquí y no darme ningún tipo de explicación. Y lo que hace Beth es empezar su propia investigación, y al principio va a tener la ayuda de Zayn, el rol a cargo de Ziad Bakri, un hombre que al principio se muestra como un simple taxista que es refugiado de la guerra y que está prácticamente de clandestino en ese país, y que le pide a ella que por favor, a pesar de que él le va a brindar su ayuda, que no lo involucre con las autoridades, con la policía, porque esto podría ir en detrimento de su estadía como extranjero. Y allí va a aparecer el otro personaje de esta historia, interpretado por el actor Amar Bubkic, que aquí interpreta a un agente de policía que al principio no va a prestar mucho su colaboración,
y que se va a ver prácticamente como ese tipo de oficiales de la ley que le dice a ella que no se preocupe, más o menos siguiendo la misma línea de Rob, le dice, mire, esa persona que usted me describe es de ese tipo de mujeres que le gusta la rumba, las drogas, el sexo casual, entonces seguramente ella está por allá en algún lado, pero va a aparecer, y para poder presentar su denuncia como persona desaparecida tiene que esperar 24 horas, ante lo cual Beth pues decide alargar su viaje. Rob se ofrece a acompañarla en esos momentos, ella le dice que no, que ella puede manejar la situación, pero así irá avanzando la película, en esa búsqueda frenética por parte de Beth, de su compañera Kate, de ver cómo las personas que en un principio se mostraban de cierta forma terminan siendo de otra, y todo esto para descubrir por qué esa compañera suya no aparece y cómo ella supuestamente se va a ver involucrada en lo que pareciera un asesinato. Vamos. Ok, gracias. A ustedes. Ok. Vamos por un trago. Sí. Sí, aquí cuando entra en un club bastante colorido, con música a todo volumen y donde Kate lleva un vestido brillante y se ve completamente sensual, es la última vez que la vieron con vida, porque de ahí en adelante a la pobre de Beth le va a tocar averiguar lo que le pasó a su amiga después de haber sido al parecer drogadas con un licor, como suele suceder en varias discotecas en países incluso como el nuestro. Y para ese tipo de público que le gustan esos detalles ahí escondidos, cuando Beth está siendo liberada por la policía, la cámara enfoca un tablón de anuncios detrás de ella cubiertos con mensajes encabezados de Nestala. Nestala en croata significa desaparecido, y es que allí también esto es prácticamente como uno de esos puntos para desviar la atención del público o para darle falsas pistas acerca de la resolución del problema, y es que en ese cartel que aparece en la estación de policía pues son varias las mujeres que aparecen desaparecidas, y una de ellas podría ser la pobre de Kate. ¿Quieres ver fotos de mi bebé? Y con esta producción de Weekend Away, o como se presenta en Netflix, Fin de Semana en Croacia, el largometraje protagonizado por Leighton Meester, dirigido por Kim Farran, tenemos una de esas producciones que al principio, con una escena en particular donde un cuerpo flota en el agua y después se inicia un largo flashback, se trata de involucrar al público con una serie de cuestionamientos que en los primeros minutos funcionan bien, qué fue de la suerte de Kate, qué tanto está involucrada Beth y cómo van a ir apareciendo uno a uno los personajes para tratar de desviar la atención del público o para tratar de sembrarle falsas pistas, y que el mismo público trate de hacer sus propias hipótesis, sus propias averiguaciones para oficiar como detective privado. Pero infortunadamente este es el tipo de películas que en cierto punto se salen de control, son más los personajes que tratan de involucrarse en la historia de manera forzada, son demasiadas y abundan las pistas falsas, pero que no son coherentes o no le aportan en realidad a la historia, y lo que termina haciendo este largometraje en un punto es una producción que se cae completamente, que ya resulta poco o nada creíble, donde aparecen factores que empiezan a desviar la atención pero no lo hacen de manera creíble, y el resultado final es una película que incluso hasta sus últimos minutos trata de dar giros y giros y giros supuestamente sorpresivos, pero lo que hace es confundir más y hacer menos creíble esta historia. Así que una película que empieza bien, con buenas intenciones, pero que infortunadamente cae en ese insano terreno de dar demasiadas vueltas, demasiados giros y no construir una historia creíble. Así que uno de los estrenos presentes en la plataforma de Netflix de este 2022 y de 1 hora 29 minutos de duración, de Weekend Away o Fin de Semana en Croacia. Hola, ¿te comunicaste con Kate? O tal vez no. Deja un mensaje. Hey, ¿te llegó mi mensaje? ¿Qué? No, lo siento. Estoy preocupada. Ya es mediodía y Kate aún no regresó. Ok, bueno, debe haber ido por un café o de paseo o algo así. En De Película, el estreno. Nadie creía en los Santos, pero tienen a los favoritos, los Potros, acorralados en la segunda mitad. Si Peyton Manning no anota touchdown en esta ofensiva, los Santos lograrán su primera victoria en un Super Bowl. Los Santos de Nueva Orleans son un equipo resiliente. Tienen una fuerza que han demostrado todo el año. Y les diré algo, la semana del Super Bowl no se distrajeron con cosas de niños preparándose para este juego. Entrenaron mucho.
Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 12 de marzo del año 2022 y seguimos hablando de los estrenos de la semana, también de las novedades en el streaming. Y estos sonidos que tenemos cortesía de Netflix pertenecen a una producción que navega los terrenos de la comedia, el drama y el deporte. Del año 2022 y de 1 hora 35 minutos de duración, su título original es Home Team y ustedes la tienen ya en Netflix como Jugar en Casa. Ha llegado la hora de la presentación del trofeo Lombardi. Coach Peyton. El trofeo del gran Vince Lombardi. Y esta producción tiene como director a Charles Keenan, un hombre que además es productor y guionista. Participó en el pasado como director de la cinta Feeding America Comedy Festival y también en Sound Guide del año 2020. Y hace parte del tipo de largometrajes que tiene como gran productor, como hombre detrás de los negocios, a Adam Sandler, con todo su grupo de amigos en su productora que le vendió varios proyectos a Netflix. Y el gran protagonista de esta historia de Jugar en Casa es Kevin James, actor y productor nacido en Nueva York un 26 de abril de 1965, que ha trabajado de la mano de Adam Sandler en varios de sus proyectos. Ustedes lo pueden recordar por Here Comes the Boom, un largometraje donde él interpretaba a Scott, un profesor de secundaria que termina metido en los octágonos para recaudar fondos para su escuela, y también lo vimos en El Detective del Centro Comercial o Mall Cop del año 2009, un actor que si bien tiene cierto talento para la comedia en su círculo cercano y para la prensa y especialmente para los paparazzi, tiene fama de ser completamente detestable, de ese tipo de hombres que se les subió la fama a la cabeza y que no consiente que sus fanáticos quieran tomarse una foto con él o dar un autógrafo. Pero bueno, hablemos del Kevin James, actor, que es el gran protagonista de esta historia, en compañía de un hombre que pintaba bien, que después de su participación en la saga Crepúsculo tuvo un par de largometrajes donde él era el gran protagonista, pero que su carrera se esfumó y que ya lo vemos poco o nada en las producciones. Se trata de Taylor Lautner, nacido en Michigan un 11 de febrero de 1992, sí, el famoso Jacob Black de la saga Crepúsculo, que era ese famoso hombre lobo y que también estuvo en Sin Salida, donde era Nathan, en el año 2011. Y dentro del grupo de actores que frecuentemente acompañan a Adam Sandler en sus producciones cuando él está detrás de cámaras y cuando no es el gran protagonista, es Rob Schneider, nacido en San Francisco, California, el 31 de octubre de 1963, el famoso hombre de Este cuerpo no es mío, donde era Jessica en el año 2002, y también Estoy hecho un animal o The Animal, la película del año 2001. Y también en el reparto de esta producción Jugar en Casa está Gary Valentine, que aquí luce completamente desconocido porque con un maquillaje extra y con varios kilos de peso lo hacen pasar por un anciano, aunque este actor pues no está tan viejo. Él nació el 22 de noviembre de 1961 en Nueva York y también estuvo con Kevin James en la película Here Comes the Boom. Coach Bison ya llegó. Sí, perdón por llegar tarde. Maldita cadena. Linda bicicleta, ¿se la dieron en Navidad? No, era del vecino. Murió. Lo siento por usted, coach. Sí. ¿No se sostiene sola? No tiene la pata, por eso la inclino. Y aunque esto es una historia de ficción, sí está inspirada en un evento de la realidad, algo que sucedió por allá en el año 2009, cuando en una edición del Super Bowl, los famosos Santos de New Orleans se coronaron campeones derrotando a los Indianapolis Colts, los Potros de Indianapolis, en ese famoso Super Bowl donde una de las figuras fue Peyton Manning. Y aquí se reversiona un poco esta situación y todo cae en cabeza del personaje de Kevin James, que aquí interpreta a ese coach, a Sean Payton, que recibe el trofeo Vince Lombardi y que en su discurso dice que gracias, que esto había sido muy difícil, que pese a que en la temporada los números no lo habían acompañado, el tiempo le dio la razón y con base en el trabajo y en el esfuerzo, pues este hombre finalmente consiguió ese anhelado Super Bowl y su anillo como coach, como entrenador. Pero infortunadamente, tiempo después se adelanta una investigación, y esto ya hace parte de la ficción, donde se comprueba que Sean Payton pagó a una especie de mafia al interior de la NFL, del fútbol americano en los Estados Unidos, para que sus jugadores no se dedicaran al juego, sino que estuvieran única y exclusivamente dedicados a atacar a sus rivales de las peores formas, a entorpecer el juego y a causar incluso en algunos de ellos lesiones permanentes. Y por eso se le adelanta un juicio, y como resultado
resultado da que está alejado de toda actividad a lo largo de un año y que no puede tener ningún tipo de contacto ni como asesor ni como integrante de cualquier plantilla de cualquier equipo dentro de la NFL. Por eso él prácticamente se da un año sabático, se retira y vuelve a sus raíces, se va al lugar donde entrenaba equipos de secundaria y allí conoce a Troy Lambert, el rol a cargo de Taylor Lautner, un hombre que está dando sus primeros pinitos, está incursionando en el campo de coach de fútbol americano, pero tiene bajo su batuta, bajo su cargo a una serie de adolescentes que están aprendiendo hasta ahora el difícil campo del fútbol americano. Él, por supuesto, hace parte de ese grupo de perdedores donde este equipo no da pie con bola, donde los resultados son abultados en contra, donde los equipos prácticamente los pasean, ya sean locales o visitantes, y donde no hay una esperanza para que la situación cambie. Y allí Sean Payton va a tratar de reverdecer laureles. Al principio va a encontrarse con su familia, con un personaje que abandonó en su pasado, al cual no le prestó la atención, y lo que muestra esta película es ver en una situación algo recurrente dentro del cine como un personaje que alcanzó la gloria, muy parecido a esa película española en otro escenario, no en el fútbol americano, sino en el baloncesto, donde un entrenador que también había alcanzado gran éxito al mando de equipos profesionales termina siendo alejado de la actividad profesional y decide irse y termina entrenando un equipo de personas con discapacidades. Aquí algo muy similar es lo que le sucede a Sean Payton, el rol a cargo de Kevin James, porque él termina asesorando a Troy Lambert, además termina enseñándole todos los secretos que tiene el fútbol americano, las posiciones defensivas, ofensivas, el ala cerrada y todo eso que hace parte del mundo de los expertos de este maravilloso deporte. Pero en realidad lo que muestra esta película es como un hombre tiene que volver a sus raíces para reencontrar su rumbo, aunque esa gloria del pasado y esa personalidad que forjó para ser un ganador puede jugar en contra. Soy Jamie, el nuevo esposo. Oh, Sean. Sí. Te embarré, es chocolate. Y aquí, dentro de los actores que participa, está un ex ala cerrada de la NFL que pertenecía a los Dallas Cowboys, a los Vaqueros de Dallas, Jason Witten, que es actualmente entrenador en jefe del fútbol de los mismos Liberty Christian Warriors en un equipo de Texas. Y seguramente es una coincidencia, pero el verdadero Sean Payton anunció su retiro como entrenador de la NFL y de los Santos de New Orleans el día que se estrenó esta película en la plataforma de Netflix. E irónicamente, la película está filmada en el área de New Orleans, donde Sean se le prohibió la entrada a las instalaciones de los Santos de New Orleans. Hola, Con. ¿Qué estás haciendo aquí? Wow, a todos les da gusto verme. Y con esta película Home Team o Jugar en Casa prácticamente tenemos una versión aplicada al fútbol americano por gran parte de su metraje, de su desarrollo, a lo que fue esa otrora grandiosa película de corte infantil, Los Osos Revoltosos, porque prácticamente este equipo de fútbol americano de ligas menores, de niños, son ese mismo equipo, donde aparecen los perdedores y donde lo que menos le importa a ellos es el triunfo y lo que quieren en realidad es divertirse como niños y que el deporte como tal no se les convierta en una ardua tarea, en un trabajo casi que como si fueran adultos, sino en un pasatiempo, y donde incluso esto es uno de los pocos méritos que tiene esta película, que no es del tipo de producciones donde el equipo que todos dan como perdedor termina ganando al final, ni mucho menos, pero sí, su mensaje de lo poco rescatable que tiene es que en realidad es competir y no ganar trofeos y seguir siendo niños y no jugar a ser adultos. Aquí vemos una producción muy al estilo de Adam Sandler, con sus mismos personajes de siempre, Kevin James, el mismo Robert Schneider, que hacen una película ya completamente trillada y donde, insisto, se muestra un poco esa producción de Los Osos Revoltosos de años atrás, pero aplicada al fútbol americano. Así que presente en la plataforma de Netflix, se trata de la película Home Team o Jugar en Casa, de 1 hora 35 minutos de duración. Pero lamento en serio que pases por todo esto ahora. Mira, vi todo el asunto en las noticias.